están? Bienvenidos a todos nuestros auditores y televidentes de la vereda.cl. Hoy día tenemos otro programa especial para tratar un tema que está candente, que lleva candente más de 30 años y se ha de alguna forma extendido en estos últimos días. Estamos hablando de la Araucanía, para lo cual tenemos unos tremendos invitados hoy día, y en un programa que lo vamos a llamar Los Parásitos del Conflicto. Quiero dejar con ustedes a la Gloria Navellán. La Gloria va a hacer las presentaciones pertinentes, ¿no es cierto? La Gloria ya es una panelista estable del programa. Así que, Gloria, adelante. Gracias, Jorge. Bueno, le damos la bienvenida a dos tremendos invitados que tenemos hoy día. Jorge Andrés Luxinger, al cual mucha gente conoce. Jorge Andrés es una persona que, por desgracia, se hizo públicamente conocido a raíz del asesinato de sus padres, pero que ha demostrado ser una persona con una entereza y con una capacidad de perdón que de verdad es un ejemplo para todos los chilenos. Para mí, Jorge, eres un ejemplo y de verdad te felicito porque yo no sé si tendría tu capacidad. Por otro lado, tenemos a un queridísimo amigo, Víctor Melinao, empresario de la Araucanía, dedicado al tema de las aguas, que se caracteriza por tener una lengua bastante filosa y bastante sin tapujos para decir las cosas. Ha sido criticado por personas relacionadas con estos parásitos del conflicto que quisimos llamar hoy día, pero Víctor tiene una visión muy clara y muy de avanzada respecto de las soluciones que debemos plantear y de los problemas que originan ciertas leyes y ciertos preceptos que rigen a los gobiernos que han tenido la desgracia de convivir con este problema. Así es que, en primera instancia, me gustaría dejar a Jorge Andrés para que nos dirija unas palabras con respecto a lo que hemos denominado los parásitos del conflicto, Jorge Andrés, y que son las personas de todo tipo, políticos, no políticos, empresarios incluso, que de alguna manera han usufructuado de este muy mal llamado conflicto mapuche, ya sea porque han hecho buenos negocios, ya sea porque han logrado notoriedad, ya sea porque han logrado ser electos, o por el motivo que sea, pero que viven en torno como verdaderos parásitos a este conflicto. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Gloria. Un poco fuerte el titular, pero entiendo el tema de fondo. La verdad es que me estaba recordando mientras tú hablabas un encuentro que tuve con Víctor justamente hace muchos años atrás y me dijo, el tema no se va a terminar mientras no deje de correr mucha plata. Aquí, para los que no sepan, solamente en compra de tierras hay un presupuesto del orden de 90.000 millones de pesos, que es una enorme cantidad, con manejo discrecional de la CONADI, entidad creada por el Estado para, entre otras, gestionar el tema de la compra de tierras y tiene relación mucho con la ley indígena que yo en algunos de sus artículos he criticado, pero que sabemos que hay un sector que a pesar de saber las deficiencias que tiene la ley, nunca va a permitir que se mueva una coma de eso. Entonces, ¿por qué no va a permitir eso? Porque están lucrando de este conflicto. Aquí hay mucha gente de distintos sectores y con distinto grado de participación que se beneficia directa o indirectamente de este conflicto. Estoy hablando de la gente que recibe tierras, que pasa por encima de otros a través de, estoy hablando en particular de la ley indígena, el artículo 20A y 20B, que permite que algunas comunidades que son más violentas logren, a través de la violencia, que se les priorice la compra de tierras. Esos son unos de los beneficiados. Los otros son, obviamente, los que, de alguna forma, tienen tierras para vender y
a lo mejor muchas veces en condiciones ventajosas, y yo lo separo de los agricultores o las empresas que explotan los campos. Y después hay corredores, hay entidades del gobierno que también se benefician de esta ley y de este conflicto. Lo lamentable es que hacen ver como que aquí existe un abismo entre el mundo mapuche y el mundo de los no mapuches. Creo que a mi juicio eso no existía. Sí habían a lo mejor profundas grietas que la sociedad en su conjunto no fue capaz de detectar, pero esas grietas hay intereses monetarios en que sean agrandadas en beneficio de sus propias organizaciones o fines personales o políticos políticos activistas. Entonces, ahí vuelve un poco al tema de los que se están beneficiando de este conflicto y que en la medida que haya tanto dinero, es muy difícil que se vuelva a la normalidad. Así es, Jorge. Víctor, tú has sido un férreo opositor al Fondo de Tierras y Agua y has dicho, incluso en entrevistas en esta última semana, tanto en la Radio Agricultura como ayer con Gonzalo de la Carrera, de que en realidad, si es que se terminara con el Fondo de Tierras y Agua, probablemente avanzaríamos en una solución importante a los problemas de violencia que estamos viviendo. Cuéntanos por qué tú opinas esto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y como dice Jorge, y como lo hemos conversado muchas veces, la cantidad de dinero que hoy día se gasta en el mundo mapuche, en la compra de tierras, está no solamente dañando el valor de las tierras, sino ha creado cantidad de operadores intermedios, ha beneficiado a gente de todos lados, y creo que es el momento de parar el gasto de esos recursos e invertirlo en desarrollo, e invertirlo en crecimiento, e invertirlo en tecnología, e invertirlo en algo que realmente mejore la calidad de la vida de las personas. El Estado ha hecho un esfuerzo enorme donde se han comprado miles de hectáreas y se han gastado, como digo, cifras millonarias que creo que ya llegó al tope. Pero creo que, como lo dijo Jorge, yo quisiera cambiar un poquito el tono. Yo creo que no es bueno que hablemos de parásito. Cuando uno trabaja como empresario, uno entiende que un contrato, cuando uno contrata a alguien, tiene que contratarlo de la misma forma en que lo despide. Por lo tanto, eso que uno aprende en el mundo de la construcción para no terminar en la inspección del trabajo, para no terminar en tribunales por hacer mal una salida, también tenemos que hacerlo con nuestras autoridades, con nuestros dirigentes, porque creo que el Estado y las instituciones tienen cargos que son rotativos. Hoy día los tiene gente de nuestro lado, que no ha actuado bien, lo han tenido gente del otro lado, que han actuado peor, pero los cargos nosotros no debemos dañarlos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en la forma, porque si no, no vamos a sumar gente. Creo que en este programa que es de derecha, si queremos sumar a gente que no es de derecha y que quizás no es de izquierda, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos expresamos y cómo hacemos finalmente que la suma siempre sea mayor a cero. Y creo que les pido que en ese sentido tratemos de irnos por ese canal para poder sumar. Me preocupa restar. Tienes toda la razón. Oye, Perdón, tienes toda la razón, no, pero en realidad por la palabra parásitos apuntábamos justamente a lo que decía Jorge, que son todas estas personas que están lucrando en torno a un fondo de tierra que está financiado con fondos de todos los chilenos al final del día, pero hay un grupo importante de personas que han lucrado y han mal usado este fondo, algunos con intereses propios, otros a lo mejor con intereses políticos,
pero que de alguna manera están ahí en ese círculo que no permite avanzar, porque tal como tú dices, en vez de poder realmente invertir en desarrollo, que es lo más importante para la región más pobre del país, las lucas se van quedando pegadas en los bolsillos de algunos. ¿Te fijas? Quería hablar ahí Jorge García. Jorge García. Sí. Oye, mira, la verdad es que yo no los quiero sacar, pero estamos ya viviendo una situación de violencia que ya tiene más de 23 años, calculábamos el otro día con la violencia extrema, ¿cierto? Que llegó a un punto de terrorismo criminal, que fue el asesinato de los papás de Jorge Andrés, cuestión por la que tenemos hoy día un solo detenido, que es Celestino Córdoba, que entre paréntesis ayer hizo todo un show, se cayó adentro de la cárcel, se hizo un noteo, lo tuvieron que llevar a un consultorio, volvió, entró gente, pudieron hacer una ceremonia, cuestión que me parece bastante ilógica porque no están prohibiendo todas las cárceles que entran a ver a los presos por un tema de la pandemia, pero este señor pareciera que manejara las cosas. Yo lo quiero llevar un poquito más al tema de la violencia. Estuve leyendo las declaraciones de Héctor Yaitul, que me parecen tremendamente graves, ¿no es cierto? Donde dice que le hacen algunas preguntas y bueno, hay una pregunta que me parece muy grave y que tiene que ver con preguntan en un medio si ellos están dispuestos a un enfrentamiento directo y claramente dice que, textual voy a citar, sí estamos dispuestos, que llevamos más de 2 décadas en la lucha territorial y política, hay una experiencia en la autodefensa y la resistencia, de hecho ya estamos preparados por un enfrentamiento armado. A mí me parece tremendamente grave porque yo creo que esta cuestión, como dicen, es una guerra de guerrilla que se está armando, que el gobierno ha sido incapaz de manejar. Acabo de ver en la televisión al ministro Blumen, no sé si lo vieron ustedes, donde se refirió muy escuetamente al tema de la Araucanía, dijo que las fuerzas, acaba de salir en bienvenido, que las fuerzas armadas, ¿no es cierto?, y militares estaban cumpliendo, como bien decía el otro día Gloria, un rol de control de carretera, ¿no es cierto?, para ver el tema de la pandemia y para que y el tema de los servicios básicos, estratégicos, que eran las policías, hablemos de Carabineros y PDI, quienes debían restablecer el orden público. O sea, el gobierno sigue creyendo que esto es un tema de ¿no es cierto?, de robos, y además tiene una policía absolutamente castrada, ¿no es cierto?, a nivel nacional y en especial en la región. Entonces yo veo que el gobierno de alguna forma está tratando de desviar la atención, hablando que son hechos puntuales, que no son de violencia. De hecho hizo una comparación con Coquimbo, con Antofagasta, diciendo que los hechos de violencia tanto en Antofagasta como en la Araucanía deberían prácticamente tratarse de la misma forma. A mí me parece muy grave, en estos medios lo que nosotros tratamos de hacer y con la Gloria lo estamos haciendo semanalmente es una forma de desnudar esto, ¿cierto? Y que la gente entienda lo que está pasando en el país. Entonces yo quería saber un poco la opinión de ustedes, de Jorge. Bueno, Jorge, de la opinión clara, yo la verdad es que admiro la capacidad de perdón que tú has tenido, que lo comentaba la Gloria, y también la opinión de Víctor, que tú tuviste una declaración hace unos días o una semana atrás, donde dijiste que el 99% del pueblo mapuche quería paz. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, estos son grupos minoritarios, infiltrados por la guerrilla o por la, digámoslo, por la izquierda internacional que busca establecer un Estado dentro de otro Estado para de alguna forma generar un problema y cortar el país en dos. Jorge. Una aclaración un poco, antes tú comentaste que había un solo detenido, la verdad es que fueron 4 condenados, 1 a reclusión domiciliaria y hay 3 con penas de cárcel. No solamente Celestino Córdoba, sino que 2 más José Charcal y Luis Charcal que entre paréntesis, bueno, como antecedente del juicio, estas personas tenían nexos o habían estado, una de ellas al menos en el extranjero, en Colombia, varios meses. Respecto a lo que mencionaba del conflicto y de la parte policial, en realidad de seguridad y orden público. Yo tuve antecedentes que tuvo el ministro Blumel y otros más acá, el ministro de Defensa. Hay muchos análisis de los expertos y no tan expertos de la forma en que debe enfrentarse o que se ha enfrentado este conflicto. Lamentablemente uno,
mi forma de proceder es cuando llega un experto darle la oportunidad de que haga lo que tenga que hacer para resolver el problema. Lamentablemente llevamos más de 20 años y el problema, lejos de resolverse, no se ha resuelto. Por cosas puntuales como el tema de las policías. Actualmente yo creo que Carabineros, a través de hechos puntuales, yo interpreto que el policía que está en los resguardos o viendo estas situaciones de conflicto en el mundo rural no va a actuar, no va a hacer nada. No, porque por experiencia ya sabe que va a ser condenado antes de un juicio, sin un proceso de acuerdo a lo que establece la ley, un sumario interno. Se han saltado los sumarios, se han saltado todas las cosas que hacen que el policía que de alguna forma actúa, y no estoy con eso avalando un proceder negligente, que actúa, paga primero que nada con que es retirado de la institución, además de sumarios, ya es condenado previamente, a pesar de que posteriormente se le sigue un juicio. Hay varios ejemplos de eso. Y hablando de Carabineros, lo que he visto en un par de videos y unas cosas es que ha demostrado porque Carabineros tiene terror a usar armamento en flagrancia y de acuerdo a lo que le establece la ley que debería hacer. Por lo tanto, está dejando de ejercer su función. Lamentablemente, esto se vio desde hace un par de años atrás, en que yo creo que se estaban haciendo bien las cosas, pero bueno, por una razón u otra, por procederes del mundo político y otros, esto llega a que no tenemos policías, sino solamente actos de presencia, y es por eso que prácticamente no hay detenidos durante los atentados o inmediatamente posterior al atentado. Sí, y creo que por otra parte se está haciendo bastante en otra área, que es el narcotráfico, por ejemplo, que está vinculado además con el conflicto. Por ejemplo, el Berkov, que fue detenido junto a otro grupo de personas con 800 kilos de droga, que son del orden de 4.000 millones de pesos. ¿Para dónde va esa plata? Eso va y está por la persona, como decía, ligada a este conflicto, porque estos conflictos de alguna forma se tienen que financiar. Y en todas partes del mundo, una de las formas de financiarse es a través de la droga. Creo que en esa parte sí se está haciendo algo y espero que se logre. También con el tema del control del robo, del hurto de madera y otras cosas, que es una cosa un poquito indirecta y a más largo plazo. Dicho eso, creo que estamos en un escenario muy malo. Yo creo que estamos casi peor o peor que hace 6 años atrás, o 7 años atrás van a ser, que fue el año 2012, en que fue en los meses previos al ataque a la casa de mi papá. Eso significa que, habiendo ya algunos casos que por suerte no han sido más graves, es probable que hechos más graves ocurran. Y eso es lo que lamento, porque a pesar de los muchos esfuerzos que hacen algunos grupos o algunas organizaciones, hay otras que tienen más poder a través de la prensa, además, que permite que estos movimientos tengan apoyo, tengan financiamiento y tengan aceptación social, a pesar de que creo que en la región es cada vez menos los que creen en estas reivindicaciones. Estoy de acuerdo contigo, Jorge Andrés, pero además hay otro personaje que es Pedro Cayuqueo, el cual en una entrevista esta semana en la Radio Bio Bio, en TV Radio Bio Bio, sostuvo de que podría ser una forma de acceder a soluciones el que la CAM fuera considerada para dialogar. ¿Qué opinas tú de esto, Víctor? Posible. Alguien que fomenta la violencia, alguien que fomenta el terror, alguien que
trabaja de espalda, pero esta es una ironía, la CAM está oculta, pero Yaitul anda por las calles, en las universidades, en las bibliotecas, y no está detenido. En otro país como Estados Unidos, este hombre ya hace tiempo estaría preso, porque es sedición, y además es terrorismo puro. Pero volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que una de las cosas que han dado muy mal en el país fue la famosa reforma procesal penal. Totalmente. Hoy día los defensores hacen mejor tarea que los fiscales. El fiscal es un político, claramente, que llegó para salvar a grandes personajes de todos lados que están con muchos problemas, y la reforma procesal penal se ha hecho mal, es una mala copia de lo que sucede en Estados Unidos, es casi es una fotocopia de lo que sucede en México, donde tenemos a un juez que decide qué pruebas sirven y qué pruebas no sirven. Y por eso tenemos hoy día en la calle a violadores, a delincuentes, a estafadores, a terroristas, y no vamos a poder hacer nada positivo como país mientras no hagamos algunos cambios estructurales. Y yo creo que más allá de mejorar las leyes, más allá de mejorar la inteligencia, si no somos capaces de intervenir a los jueces de garantía, no somos capaces de intervenir esta famosa reforma procesal penal, no vamos a lograr grandes avances y no vamos a lograr detener y meter preso a la gente que está cometiendo delitos. Junto con eso, fíjate, porque lo que hacen las leyes son los del Poder Legislativo, ¿no es verdad? Esta semana se discutió en el Senado, en la comisión del Senado, el endurecimiento de las penas para el robo de madera, que es uno de los factores que mencionaba Jorge Andrés. Y curiosamente, en la discusión, en los argumentos del senador Huanchumilla apuntaron directamente a los pueblos originarios, diciendo que endurecer las penas en el fondo le hacía un daño a los pueblos originarios. A mí me asombró que él hiciera una conexión entre un delito y los pueblos originarios, porque la verdad es que en el fondo él infirió, para mi gusto, de una manera absolutamente irresponsable y que no corresponde, que son ellos los que cometen el delito. Entonces, de repente, hay ciertos legisladores que tienen una confusión entre legislar a favor de, en el fondo, leyes que de alguna forma eviten la propagación de la delincuencia y del terrorismo, con temas absolutamente distintos, que son los temas de los pueblos originarios. No sé qué opinas tú, Víctor. Mira, efectivamente los legisladores están al debe, la gente de oposición como la gente de derecha, están para cosas chicas y no para cosas grandes. Hay que cambiar a esta gente, pero realmente, y es una gran pregunta que a veces nos hacemos con Jorge y con muchos, ¿quién quiere sumarse hoy día a la política? ¿Quiénes son los buenos que realmente quieren sumarse? Es como las Mi Universo. Las Mi Universos que hoy día llegan a la tele no son las más lindas. Las más lindas a veces tú te las pillas en la calle, en la universidad, en la casa de algún amigo. Y ellas no postulan. Y lo mismo sucede en política. Necesitamos que gente que realmente pueda aportar con una visión de país, con un espíritu de país, que nos busque una ambición política de pasar de un puesto a otro puesto, ahí quizá vamos a lograr cambios estructurales. Piñera, yo creo que el mayor error de Sebastián Piñera es que, siendo un hombre multimillonario, está más preocupado de la política y no de un legado. Él no tendría que tener ningún problema en tomar decisiones duras y en hacer cambios estructurales que realmente hagan de este país no solamente un país desarrollado, sino un país en paz y una Araucanía sin violencia. Pero no lo hace porque no está pensando quizás como una persona que sueña un país, está pensando como un político de corto plazo, y creo que en eso han fallado mucho. Lo de la madera, lamentablemente sí, los robos han aumentado tanto para las grandes forestales como para las pequeñas forestales, pero volvemos a lo mismo, es decir, aquí hay un problema de ley. Pueden estar metidos mapuches como no mapuches, pero mientras la ley no se aplique, en realidad no vamos a llegar a ninguna parte. Mira, yo, a ver, respecto a lo que tú dices, Víctor y Jorge y Gloria, yo tengo la sensación personal de que lo que han hecho los gobiernos es mantener esto ahí en una especie de quizás negociación,
sin darle mayor importancia, ¿no es cierto? Y seguir construyendo el país en términos económicos en el resto de las regiones del país. Claramente, y sabemos que Piñera es un pésimo político, es un buen gestor, pero es un pésimo político. Ha demostrado una falta de pantalones tremenda, ¿no es cierto?, en su mandato, y en especial a partir del 18 de octubre. Estuvo con ustedes, ¿no es cierto?, en un video que la Gloria hizo antes de la elección, diciendo y declarando que esto era un terrorismo, y no hizo absolutamente nada. Ahora, el otro día me hacía una pregunta a mí, yo me declaro ignorante en algunas cosas. ¿Qué tanto afecta a la economía global del país este conflicto de la Araucanía? Porque si no le afecta tanto, sería entender por qué el gobierno hoy día no tiene ningún interés en solucionar las cosas y manda carabineros que no pueden disparar porque disparan una bala, tienen que llenar un montón de formularios, ¿no es cierto?, que son baleados y tienen el tema de Ucuicuy, como conversábamos con la Gloria en un programa anterior, una fábrica, ¿no es cierto?, ahí donde procesan ganado, tienen madera que roban, hay un tema de tráfico de drogas más o menos complicado, porque si este niño que nos contaron con 800 kilos, ¿cuántas toneladas habrán pasado antes y pasarán después en el tema? Yo no sé qué opinas tú al respecto, y los tres, digamos, Jorge, Gloria, Víctor, respecto a ese tema que digo yo, que el gobierno está cerrando el cuento y cuánto afecta al final a la economía del país. Jorge. Muy breve, yo creo que a mí repito lo que me dijeron en su momento, el tema indígena o el conflicto indígena a nivel país pesa del orden de 2%, no sé si eso ha subido mucho o no. Entonces, cuando se está en el gobierno, en Santiago, en una administración centralizada, que pese un 2%, la verdad que puede ser una moneda de cambio para lograr cosas que a juicio del gobierno de turno es mucho más importante. Por lo demás, ir postergando esto, chuteándolo hacia adelante, evita un costo político muy grande, que es el enfrentamiento con estos grupos y con los partidos políticos que lo apoyan. Entonces, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte ya hubo negociaciones, no puedo equivocar porque no tengo ningún antecedente, pero la percepción es que esto declinó, lo único que se va a tratar es de controlar un poco este tema. Creo que vamos a ver que los atentados en las carreteras se van a lograr controlar, pero en el resto de la región va a seguir igual o peor, y se va a tratar de controlar comunicacionalmente. Por lo tanto, en este periodo, en este gobierno, ya no tenemos mucho que hacer. Víctor. Bueno, la verdad que un gobierno, un país centralizado como el nuestro, efectivamente, mientras no le toque a Santiago, como sucedió el atentado del metro, la bomba que pusieron en un momento en un paradero, eso es noticia y eso les llega y las autoridades toman nota y corren y saltan. Pero nosotros estamos lejos, somos ni siquiera el patio trasero, no tenemos un mayor peso económico, somos parte del subsidio. Y por lo tanto, cuando tú eres parte de la chaucha, ¿qué te interesa? Si no importamos. ¿Sí? Yo creo que nuestra tarea es cambiar nuestra historia. Y nosotros tenemos que saber ser una potencia económica. Y para ser una potencia económica tenemos que hacerlo como lo hacían antes de muchos gobiernos, es poder trabajar como región, potenciarnos y tener tanto valor y tanta fuerza que van a ser los gobiernos los que van a andar detrás de nosotros y nosotros detrás de ellos. Y la delincuencia va a desaparecer porque a la larga el que tiene el poder es el que maneja todo. Y creo que ahí es donde hemos pecado, porque claro, nos hemos convertido en una sociedad subsidiaria. El mundo mapuche es hipersubsidiario. Y eso agrava aún más un poco nuestra historia. Pero podemos cambiarla. Y por eso quizá hoy día, Jorge, yo y muchos más podemos estar acá diciendo, podemos hacer algo, cambiemos la historia. No esperemos que de Santiago lo hagan porque no lo van a hacer. No hablemos de regionalización porque no se va a dar. Porque en la medida que todo se maneje en Santiago, en realidad, que allá está la plata, pero nosotros tenemos que crear nuestra propia plata. Acuérdate que en Santiago son casi 5 millones de habitantes que viven en un lugar muy reducido. Nosotros somos casi 1 millón en un lugar enorme, con potencial turístico, étnico, mineral, geológico. Tenemos cantidad de
de potencial económico que debemos desarrollarlo. Yo creo que es el momento de que nuestros dirigentes nos cambien la mirada, y aun cuando no haya una descentralización política, nosotros debemos crear nuestra descentralización económica, porque a la larga, cuando tú tienes el billete verde, ese billete verde compra a cualquier persona, y eso es lo que creo que para allá debemos ir. Pero ¿cómo crees tú que podemos desarrollar el turismo y todo lo que tú planteas, ¿no es cierto?, con este conflicto armado, donde hay gente que se pasea por la Araucanía con pistola al cinto, digámoslo tal cual como es, ¿no es cierto?, familias, ¿no es cierto?, que han elevado a héroes, a delincuentes, ¿no es cierto?, y terroristas, como el caso de Catrillanca, la familia que la detuvieron con toque de queda en estado de ebriedad, y Carabineros terminó pidiéndole disculpas. O sea, ¿qué posibilidad hay, ¿no es cierto?, cuando el Estado, ¿no es cierto?, cuando el presidente y el gobierno tienen la obligación, ¿no es cierto?, de mantener la paz y de brindarnos y cuidarnos todos nuestros derechos constitucionales, no lo hacen? No solamente no lo hacen, sino que se hacen los lesos, como decimos acá en el sur. Gloria, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Yo coincido total y absolutamente con lo que dice Víctor. Yo creo que tenemos que lograr tener un peso específico suficiente como región, como para que de verdad importemos, porque hoy día no importamos, hoy día somos un problema, en vez de ser un algo que atraiga o interese. Pero también te encuentro razón a ti, Jorge, en términos de que no es fácil congeniar las dos cosas, porque sin duda los atentados en la carretera, por ejemplo, que han afectado, incluso el último que hubo ahí aquí en Pailahueque, afectó a un camión que iba camino a Parugua, o sea, el tipo no tenía nada que ver ni siquiera con la madera, porque era un camión de otro tipo. Entonces, al final se va generando una sensación térmica de que, pucha, voy a la Araucanía de vacaciones, pero me voy de día para no pasar de noche por ese sector. O, por ejemplo, oye, mira, quiero instalar un tema de un restaurante, por ejemplo, no en Temuco, sino que en alguna localidad, para que tenga todo el tema étnico y todo el tema que sea atractivo, pero con el terror de que te puedan cometer un atentado. Entonces, claramente yo creo que nosotros tenemos que tratar económicamente de ser potentes para ser escuchados y para existir. Pero el Estado como tal tiene claramente una obligación de mantener las reglas del juego que corren para todo el país, acá adentro también. Víctor, ¿tú algo querías decir? Mira, hace como 4 meses atrás tuve que ir a unas comunidades para ver unas soluciones de agua, donde vimos un sector con problemas de agua, no hemos conseguido los recursos para ejecutar la instalación de agua porque no llegan los APR, no llegan soluciones del Estado, y van a ser los privados, quien con mucha generosidad van a financiar esto. Entonces cuando yo hablaba con la comunidad y le decía, y esto se lo he contado a varios, incluyendo a Jorge, le decía, ok, mira, a mí mi trabajo es buscar problemas, le encontré un problema, ayudamos a encontrar el financiamiento, lo tenemos, pero ahora yo lo que les pido a ustedes es lo siguiente, sí, vamos a trabajar acá, voy a traer mis máquinas, pero si a ustedes se les ocurre quemar mis máquinas, se van a la mierda. ¿Ah? Yo no le hago nada y se acabó toda la ayuda que se le está dando. Y ¿sabes qué? Yo creo que nos ha faltado a mucha gente ser mucho más franco y más duro con la gente. Si bien es cierto, a veces a un chileno le dice algo a un mapuche, se suena como racismo. O no, como mapuche, claro que le puede decir al mapuche, oye, pucha, te estáis pasando de fresco raja. Pero también uno se lo puede decir al chileno, pero eso es lo divertido, porque yo como chileno, mapuche le puedo decir al chileno, oye, no seas pillo, y él no va a decir, oye, pucha, es racismo, ¿no? Si esto es un absurdo. De hecho, le voy a contar una anécdota que me pasó hace poco. Estoy haciendo un trabajo donde hay una persona de tercera edad que insultó a uno de mis maestros. Mi maestro es extranjero. Entonces mi maestro me dijo, pucha, don Víctor, ¿qué hago? Yo no puedo dejar que me insulte, me tengo que ir de acá. Pero la persona que lo insultó es tercera edad. Y entonces ya tenía 2 problemas, tercera edad y extranjero. Es lo mismo que estamos viviendo hoy día. Y entonces lo que uno tiene que hacer es conversar con ambas partes, decirle, dense la mano, discúlpense, esto no debe volver a pasar. Si no, usted va a quedar, no, si usted no... Si no, a usted no le vamos a hacer el trabajo y usted no va a tener un lugar donde trabajar. Entonces, yo creo que debemos lograr un poco el equilibrio, pero debemos ser francos. Creo que hoy día muchas autoridades, muchos líderes, muchos empresarios y demás están jugando con miedo y no están jugando a ser francos, pensando en que la gente se va a enojar, que va a hacer algo malo. A mí me invitaron
y esto lo voy a contar igual como anécdota, a hacer el proyecto de agua en un colegio que se quemó en Temucuicui hace como 2 o 3 años atrás. Cuando me invitaron, yo dije, ¿estás seguros que quieren que yo lo haga? Porque yo soy de derecha. Y ahí la cosa es fea. Entonces me dijeron, pucha, anda, pero te vamos a nombrar como el proyectista. No vamos a decir que es Víctor Melinao. Resulta que cuando fuimos, nos juntamos en Ercilla, ingresamos con 2 camionetas y un furgón de carabineros. Era como entrar a Siria, era como entrar a Palestina, con buses quemados, con autos quemados, y de repente nos empezaron a seguir vehículos entre medio del campo, y llegamos al colegio. Yo vi mi parte técnica, y después me puse en un rincón y me dijeron, oye, ¿sabes que va a venir Mijael Carbone? Ah, ya, pues, yo dije, me da lo mismo, total. Y de repente llega Mijael Carbone, esto fue cuando, cuando Piñera ganó, en diciembre, el último mes de diciembre que estaba Bachelet. Y entonces llega Mijael Carbone en ese momento en una camioneta Mitsubishi L200 Katana, gigante, neumáticos desplazados, vidrios polarizados, sistema antivuelco. Se baja con unos pantalones diésel, zapatillas diésel, boleras diésel, gorro diésel, ya 600.000 pesos en ropa. ¿verdad? Y en ese momento andábamos con el director de vialidad de la época de Bachelet, con el director de obras públicas de Bachelet, y los gallos, casi se arrodillaban frente a Carbone. Don Mijael, y güey, vulgarmente no te quiero decir lo que era, pero se arrodillaban para el hombre. Y entonces yo después le decía al constructor, ¿te das cuenta? Y él me decía, no, que aquí los pacos son los que hacen todo malo. No, y él decía, porque Mijael Carbone en ese momento le dijo a la constructora, pueden trabajar y yo les aseguro que no le van a quemar el colegio, no le van a pegar a sus maestros, no le van a quemar una máquina. Y entonces yo decía, ¿por qué él, como ciudadano, está dándole protección a la empresa constructora frente a los ataques que dicen que lo hacen carabineros? Y esta anécdota que le estoy diciendo a ustedes, se lo dije al ministro Juan Andrés Fontaine, se lo dije a Becker, se lo dije a mucha gente, ¿ah? Porque ahí suena lo absurdo del Estado de Derecho y donde hay gente que ha tomado poder en forma innecesaria. Y hoy día, muchos hablan de Temucuicui, pero Temucuicui es una colonia de dignidad, claramente, porque en otra vuelta que me tocó ir a Temucuicui, me pillé un viejito en el camino, lo subí, empecé a conversar con él y de repente me dice, amigo, estoy mal. Y digo, ¿pero por qué está mal? Porque a mí me pegan, porque a mi señora le pegan, porque si no marchamos, porque si no vamos a los actos que hacen aquí en la comunidad, nos tratan mal, nos golpean, nuestra casa vale nada, están los vidrios rotos, está todo mal, estamos estresados, lo único que quiero es irme o morirme. Y entonces cuando ahí tú te dices, chuta, existe una colonia dentro de un país, hay una vulneración al Estado de Derecho, hay una vulneración a las personas, y aquí hablan de que ellos viven mal. Es decir, las contradicciones del sistema donde el Estado lo ha permitido, donde el Estado ha sido permisivo, y donde muchos privados también se han prestado para esto. Mira, yo siempre he sostenido, Víctor, que las principales víctimas del terrorismo y de la violencia son las personas mapuche que viven en esas comunidades, porque son tremendamente abusados, tremendamente violentados. La verdad es que las historias que se escuchan son tremendas. Pero te vuelvo a insistir, yo creo que estas anécdotas que tú dices ratifican que para poder lograr salir adelante como región, para poder lograr un desarrollo personal, económico, educacional, de vida de los habitantes de la Araucanía, necesitamos tener un Estado que sea capaz de otorgarnos la seguridad que está garantizada en la Constitución. Y por eso la pelea de muchos de nosotros con los distintos gobiernos que han sido parte del Estado de Chile, es exigirles que ellos hagan su parte. Porque en un caso como lo que tú mencionas, el ejemplo de Mijael Carbone en Temucuicui, que es una cuestión que está como de película, porque la verdad que es una cuestión para película, tú dices, pero acá dentro del Estado no funciona, o sea, aparte de chipearles plata en distintos proyectos asistencialistas, el Estado acá no entra, el Estado acá perdió toda capacidad. Entonces, ¿cómo ayudamos, por ejemplo,
a los comuneros de Temucuicui, a esos que hoy día están violentados, a esos que hoy día dicen que prefieren irse o morirse, a esos que hoy día ven un horizonte negro. ¿Cómo? A través de los municipios. A través de los municipios. Los municipios son los que están entre el gobierno y las comunidades. Los municipios son los que no tienen que administrar pobreza, por el contrario, tienen que crear riqueza e impuestos, y tienen que hacer que la gente mejore su calidad de vida y que pueda soñar. Son los municipios los que tienen las herramientas para ganar proyectos y para llevar inversión privada. Un buen alcalde, un buen administrador, va a poder hacer que su comunidad tenga un mejor bienestar. Y cuando la gente está bien y tiene trabajo, no va a andar tonteando, porque en el fondo, entre andar mojándose, haciendo estupideces, prefieren estar en la casa tomándose un mate y viendo un partido del Real Madrid con el Barcelona. Entonces, O de la U creo de que Chile. los alcaldes, sí, los alcaldes son También, los que también creo aparte que de los tienen que hacer una municipios, gran... disculpa Víctor, Dime. también Víctor, hay una parte importante de ahí, hay otras organizaciones del Estado que fallan por omisión. Hay los derechos de la mujer, los derechos de los niños, no se meten en esas comunidades. ¿Por qué no? ¿Y por qué nadie los emplaza? O cuando se emplazan es muy poco lo que se hacen, o muy poco lo que los medios transmiten a la sociedad, porque de esa forma, y por las anécdotas que tú estabas contando, gran parte uno esperaría que gran parte de la población estuviera de acuerdo en que se tiene que intervenir en esas comunidades. Así como se le exige al Estado en ciertas cosas, en ciertas comunidades, en estas también debiera exigirse lo mismo. Y no se hace. Y los que están mandatados para hacerlo no están cumpliendo su función y están siendo remunerados para que lo hagan, pero quedan en la impunidad los atentados a los derechos humanos que se hacen en ese sentido a las propias comunidades. No solamente estoy hablando de la Temucuicui, que es para mí un caso extremo, porque este señor Carbone, en una entrevista después del atentado de mis padres, salió declarando que a él le constaba que que mi padre había tenido esclavos mapuche. O sea, y eso además es transmitido por los medios. Entonces, eso ya como decía, es un extremo. Pero eso se da también a nivel de mucho del mundo indígena en toda la región y más allá de la región también. Aquí, a modo de otra anécdota, estos grupos, bueno, no lo voy a catalogar como qué tipo de grupos son, pero cuando infiltran las comunidades, lo hacen a través de los más débiles, de los jóvenes, de los niños y de los ancianos. A modo de ejemplo, en mi sector yo tenía antecedentes que me llegaron muy posteriormente al atentado de mis padres, que había gente en las comunidades que se veía obligada a albergar a personas. Estos grupos llegaban a las comunidades, le pagaban arriendo obligado para que les dieran pensión. Y esos pensionistas son los que atentaban contra mis vecinos, contra mis padres. Pero esta gente, me refiero a los ancianos, no eran capaces o no se sentían con la protección del Estado para denunciarlo y después antes y después. O sea, el hecho de que fueran obligados y después de que esa gente había participado, porque lo más probable es que si que hablaban tenían represalias de esos grupos y además de las organizaciones del Estado que están buscando esclarecer los hechos, porque los involucran como participantes en hechos delictuales. Fíjate que una de las cosas que a mí más me duele de lo poco que conozco de la cultura mapuche, porque la verdad es que me declaro bastante ignorante en el tema de la cultura mapuche, pero sí hay algo que los caracteriza, y que es el respeto a los mayores. Eso es una característica del pueblo mapuche, el respeto a los mayores. Y hoy día, estos infiltrados que menciona Jorge, y que desgraciadamente son los que están sembrando el bichito de la violencia en todas partes, perdieron absolutamente el respeto por los mayores. Los tratan muy mal y los obligan
en el fondo, a actuar bajo coerción. Y eso está muy mal. A mí me duele que líderes mapuche o personas que se dicen líderes no mencionen estas cosas. El abuso a los niños, el abuso a las mujeres. Fíjate que esta semana en el hospital de Victoria llegó una persona, una mujer que falleció, era una mujer de una comunidad que se llama Guayaco Millao, que está en la comuna de Ercilla, y esta mujer murió producto de una estocada en un ojo. Eso no salió en ninguna parte. Entonces acá el respeto que el mapuche históricamente ha tenido por sus mayores, por los niños, por las mujeres, se ha ido perdiendo en manos de estos violentistas infiltrados. Ahí quiero añadir que también esa falta de respeto se produce por culpa del Estado, porque ha promovido las comunidades, pasando por encima de las autoridades que tenían los mapuches como organización social propia. Al definir comunidades y presidentes de comunidades, además de definirlos como tal, les ha prestado apoyo económico. Entonces, en una comunidad, el que tiene la voz y que lleva el sartén por el mango es el que tiene la plata, porque puede llevar mucho más de lo que puede llevar un lonco o lo que puede llevar un jefe de una familia. Entonces, de esa forma, el Estado, a través de la ley indígena, ha quebrado esta estructura de los mapuches, y eso es lo que promovió lo que tú dices, que los ancianos no tienen posibilidad de enfrentar a alguien que tiene medios económicos entregados por el Estado y que además tiene el poder que le dan las armas que de alguna forma obtienen a través de organización. Víctor. Me tocó visitar la semana pasada gente de la tercera edad en la comuna de Freire, en el sector de Quepe. Y fue impactante ver cómo esa gente de la tercera edad que viven en villorrios, que es donde vive su hija en un lado, un hijo, un nieto y demás, no sé, pillamos villorrios de 6, 7, 8 casas, y entre medio está la casa del abuelo, del adulto mayor. Una casa sin luz, sin agua, con una estufa sin leña, con un adulto mayor solo. Pero sus familiares viven al lado. No es que viven en Santiago, ni en Chillán, ni en Temuco, viven al lado. Entonces, creo que culturalmente estamos retrocediendo, pero los mapuches son una parte más de la sociedad. Si nosotros lo que hoy día vivimos, lo que vive el pueblo chileno y lo que viven muchas culturas, pero creo que hemos retrocedido y eso nos lleva hoy día a tantos problemas, porque a la larga yo siempre he creído que una de las cosas que hemos fallado como sociedad es que se han acabado la ideología. Cuando hoy día ya no se habla ni de izquierda ni de derecha, sino se habla de centro, centro derecho, centro izquierdo, parece partido de fútbol. ¿Ah? Entonces tenía todo un equipo entre medio y no sabe realmente quiénes son los equipos. Y creo que una forma, para mí, quizá suena un poco antigua la mentalidad, pero de lograr cosas es generar nuevamente ideologías donde la gente crea en algo y sueñe con algo, sea bueno o sea malo. Pero hoy día, como está el sistema tan revuelto, esta mezcla de porotos con lentejas creo que no es tan buena. Oye, mira, bueno, a mí no me gusta mucho el tema de las ideologías en lo personal. Yo discrepo contigo en un tema, Víctor. Tú hablas de que hay que esto solucionarlo a través de las municipalidades. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a poder solucionar a través de las municipalidades? ¿No es cierto? Si aquí lo que está pasando hoy día no tiene que ver con el pueblo mapuche, tiene que ver con gente infiltrada, tiene que ver con un gobierno que ni siquiera aprende de las experiencias. Recuérdense ustedes cómo pasó lo que le pasó a Colombia con las FARC, porque terminaron sentados en un diálogo con las FARC, terminaron convirtiendo a las FARC en una especie de partido político y fue un desastre. Y hoy día el gobierno no entiende. Yo creo que acá hay que aplicar mano dura, aunque haya que pasar por encima a lo mejor de los mal llamados derechos humanos y sacar a esta gente que está infiltrada, como bien dice Jorge Andrés, y que está menoscabando al pueblo mapuche, ¿no es cierto? Que está haciéndole daño a una cultura y presentándosela al país como un pueblo que es un pueblo guerrero, y generando al final del día un tema racial. A mí no nos queda mucho programa, así que voy a dar una opinión final y después les voy a dar la palabra.
A mí me parece que este gobierno, que es el único gobierno que para buscar los votos, al parecer, ofreció soluciones, tiene que solucionarlo. Yo creo que el ministro Blumel y el presidente Piñera, de una vez por todas, tienen que poner mano dura, cueste lo que cueste. Acá no sirve que carabineros castrados, ¿no es cierto?, ni la PDI no puedan entrar a los lugares porque más son baleados. Yo creo que tiene que participar el ejército. Esto es una guerra, una guerrilla, y los ejemplos que hemos tenido en países fronterizos es que esto se arregla de una forma no dialogando. Uno no puede dialogar con terroristas, y menos con terroristas que están financiados por el extranjero. Como bien dice Jorge, acá lo que manda es el que tiene la plata. Y la plata no solamente la proveído el Estado de mala forma, sino que está llegando de afuera. Y de afuera están llegando armas, y de afuera está llegando instrucción, y de afuera está llegando toda esta estrategia militar que están hoy día armando, y que se va a empezar a mover hacia otras regiones. Yo estoy acá en la región de los lagos, y en los lagos ya están pasando cosas. Estamos a una región y media de la Araucanía. Vimos en el estallido de violencia, de narcoviolencia el 18 de octubre, cómo flameaban estas banderas mapuche que, como nos contaba el otro día Aldo Duque, son banderas que las inventaron en el año 92 porque no existía una bandera mapuche. Están infiltradas por la causa. Las vimos en Estados Unidos en las protestas contra Trump. Entonces yo, en lo personal, creo que mientras aquí no haya una mano dura, que el gobierno no se ponga las pilas, ¿no es cierto?, y no restablezca el Estado de Derecho, es bien difícil que podamos lograr crecer en la región, que podamos ofrecerla como un tema turístico y que se puedan canalizar las cosas a través de las municipalidades. Gloria, Jorge y Víctor. A ver, mira, es que yo creo que nada es tan blanco ni es tan negro. Yo creo que efectivamente lo que plantea Jorge Andrés y lo que plantea Víctor es el camino necesario, pero es un camino de mediano y largo plazo, no es un camino de corto plazo. Para que ese camino de mediano y largo plazo, que es lograr insertar a la Araucanía como un actor importante dentro de Chile, lograr que la Araucanía se desarrolle en todo el sentido de la palabra, que la gente que habita la Araucanía tenga esperanza y tenga sueño, desgraciadamente se requiere primero una solución más de corto plazo. Y esa solución de corto plazo, por desgracia, siento que no depende de la región, siento que depende del gobierno de turno. Y coincido con lo que decía, no me acuerdo si tú, Jorge, o tú, ¿cuál de los dos, Jorge? En términos de que acá, cada 4 años llega un administrador del problema, que llega con la mejor intención probablemente, y en el pequeño andar del camino se da cuenta de que no tiene posibilidades. Por lo tanto, administra hasta que llega el próximo actor. Entonces necesitamos efectivamente un gobierno con decisión, porque además este es un problema que hoy afecta a la Araucanía, pero que no me cabe duda está relacionado con lo que pasó el 18 de octubre en el resto de Chile, y está relacionado con una verdadera explosión que puede venirse para nuestro país. ¿Víctor? Para ir cerrando. Lo que he dicho todos estos días, el gobierno debe gobernar y debe no solamente traer el Estado de Derecho, sino la paz social y un desarrollo para el país y las regiones. Pero también creo, como digo, que hay problemas macro y hay problemas micro. Y son los problemas micro los que generan después los problemas macro. Y por eso la visión de que los municipios, que son los que tienen los falsos pobres, cuando tú empiezas a eliminar los falsos pobres, te das cuenta que esos falsos pobres pueden generar desarrollo y que hay que ayudar realmente a los que son pobres. Y cuando el gobierno también deje de ayudar a esa gente o subsidiar a esa gente que no lo necesita, quizá vamos a cambiar el vuelco. Y dentro de la familia te das cuenta que hay gente que sí quiere surgir y hay gente que no quiere surgir, y a los malos los van a terminar sacando. Pero esto es una tarea de todos, de nosotros como personas, de la comunidad, de los empresarios, de la sociedad, de los políticos. Gracias por la oportunidad. Debe decir algo. Jorge Andrés. Yo creo que, sí, viendo, a pesar de lo negativo que veo el panorama, yo creo que la salida, o sea, hay mucha gente que está dispuesta a seguir colaborando y seguir haciendo un esfuerzo por lograr la paz social y que este problema se arregle en beneficio de todos. Ahora, tratando de ver una solución un poco más a largo plazo, yo creo que las policías no van a hacer nada. Por lo tanto, hay que cambiar el escenario. Y el escenario que puede cambiarse es que el gobierno haga algo, y eso es
vía apoyo del Parlamento. El Parlamento actualmente, en especial los parlamentarios de la región, se lavan mucho las manos. Sí. Hay algunos que están haciendo, yo entiendo, algunas labores, pero hay otros que lisa y llanamente se hacen los lesos, en especial los de acá de la región. Cuando se les toca, o les debiera tocar el tema del conflicto en la Araucanía, siendo diputados o senadores de acá, se quedan callados o lícitamente no quieren, se quedan callados porque no quieren expresar lo que sienten, porque probablemente les puede traer una controversia política. Y eso es lo lamentable. Yo creo que tenemos que presionar y que la opinión pública presione a través de distintos medios a nuestros parlamentarios de la región primero y a nivel nacional, de ambos sectores, de todos los sectores, porque esto es interés nacional, para que se le dé el apoyo al gobierno de las cosas que tiene que hacer en corto plazo, y que se le dé apoyo a las policías para que hagan lo que tienen que hacer, tanto carabineros como la policía de investigaciones, y que sus funcionarios, estoy hablando en el sentido de que no sufran las represalias por actuar de acuerdo a lo que les mandata la ley. Bueno, se nos fue el tiempo, un programa muy entretenido. Yo creo que tenemos harto más que hablar. Yo espero tenerlos nuevamente acá con la Gloria de invitados. Quiero cerrar con una cita que cerró el otro día y dedicársela al presidente Piñera, que ha sido tremendamente cobarde, él, sus ministros y el Parlamento también, hay que decirlo. No se han hecho cargo de un problema que es un problema para mí grave, independiente de que esto sea el 2% del problema económico del país. Como dijo Churchill, ¿no es cierto? Si tú humillas ante la guerra, te ganas la humillación y pierdes la guerra. En fin, tenemos muchas cosas. Le quiero agradecer, Víctor, muchas gracias. Jorge Andrés, eres una persona bueno, muy notable. Has tenido una reacción de perdón que la verdad es que yo no sé si lo podría hacer. Y a la Gloria, que está permanentemente acá, ¿no es cierto? Y está ahí también en la zona cero, una mujer valiente, una mujer con coraje, ¿no es cierto? Una mujer que no necesita cupos de ningún tema para participar en nada. Ella se gana con su coraje, con su inteligencia y con su lucha permanente, porque lleva mucho tiempo, el espacio que hoy día tiene. Los quiero invitar a suscribirse todos en este canal, en lavereda.cl. Ahí va a aparecer una flechita y se suscriban abajo. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y bueno, espero que nos veamos la próxima semana con un programa más. Le vamos a dedicar en este canal al menos mucho tiempo a la Araucanía. Muchas gracias. Gracias a todos.